Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, así debe sonar la oscuridad, la noche africana, con los tam-tam que se acercan, que se aproximan. Este programa va a ser completamente distinto. Tengo la fortuna y la suerte de tener algunos buenos amigos que viven de explorar, de buscar mundos absolutamente desconocidos. Y coinciden ambos, los vamos a tener aquí, es un placer y un honor, en que hay un continente que representa todo lo que ama Milenio 3. Un continente que significa misterio, significa atavismo, cosas por descubrir, significa ancestros. Un mundo que conocemos muy poco y que sin embargo ellos nos traen de vez en cuando con la fuerza de las imágenes, con las grabaciones, a veces jugándose la vida. He charlado muchas veces con ellos y me hablaban de misteriosos animales, de poderes sobrenaturales, de brujería, de vudú, de devoradores de hombres. Es el sonido del África profunda, del África negra, como queréis llamarlo. Nos habéis escrito por aquí, web pasiva, milenio3@cadenaser.com, hablándonos de esos temas por separado. El vudú, el mal de ojo, los brujos, los extraños trances, las posesiones de espíritus, los animales que la ciencia parece que sigue persiguiendo en esas selvas. Y todo eso vamos a resumirlo hoy, o vamos a intentar vivirlo hoy, de una forma distinta también. La noche africana tiene muchos misterios, y ellos me confesaban que la única forma de hablar de verdad y de corazón es encendiendo una hoguera. Vamos a ver si Javi Rodríguez, nuestro compañero, tiene el sonido de esa hoguera que poco a poco va a ir envolviéndonos y va a ir sumiéndonos en un mundo completamente, como decíamos, ancestral. Un mundo que nada tiene que ver con la época de Internet, con los ordenadores potentísimos, con los trenes de alta velocidad. Un mundo de fuego, de noche y de misterios. Y alrededor de esta hoguera se ha convertido en África el estudio 1 de la cadena SER. Somos Milenio 3, por supuesto, y estamos Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues Iker Jiménez, y un placer y un honor que ha vuelto hoy, ni más ni menos, don Javi Rodríguez en la nave del misterio. Abrazos, amigo. Crepitan las llamas. Yo no sé cómo podríamos presentar, Carmen, a nuestros dos amigos, que sobre todo son amigos, ¿no? Pero hay que decir que son personas que admiramos porque llevan muchos años enseñándonos esas cosas que habitualmente no se cuentan y que son tan importantes porque nos acercan al misterio del hombre y al misterio de este maravilloso tercer planeta, como ellos lo llaman, ¿no? Los dos tienen sobre sí un amplio currículum, Iker. Fernando González Siches es zoólogo, director de documentales sobre naturaleza de Traslobe Films. Es autor de más de 130 documentales sobre animales rodados alrededor del mundo. Ha dirigido series conocidas internacionalmente y que han ganado además varios premios, como Mundos Perdidos, Los Últimos Paraísos, La Ruta de las Córdobas o La Ruta de los Exploradores. Además es director del proyecto Kraken, En busca del calamar gigante, y de la primera expedición a Georgia del Sur, en la Antártida. Es ilustrador, ha publicado varios libros de cuentos y en estos momentos está escribiendo una obra para la colección El Archivo del Misterio. Criptozoología, ni más ni menos. José Manuel Novoa es periodista, director de documentales sobre antropología de Traslobe Films. Fue presentador de varios programas en esta casa, en la cadena SER, como míticos. La Piedra Negra o La Puerta de Anubis, en la que se narraban relatos de misterio. Fue director de la revista Aventura y fundador de la revista Viajar, junto a Luis Carandel. Ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Iboga, La Sociedad Secreta del Weti, Magia Bubi o Historias, Costumbres y Tradiciones de Guinea Ecuatorial. Acaba de rodar además la película Eyengi, El Dios del Sueño, coproducida por Traslobe y Deseo. Y que además, añadiría, está en la fase de preselección para el Festival de San Sebastián. Yo ayer mismo subrayaba ese libro maravilloso, Boga, porque José Manuel Novoa es el único hombre blanco al que le permitieron acceder a esos secretos. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Sociedades sincréticas, misteriosos cánticos en mitad de la noche. Como no, lo decimos, criaturas biológicas, que además hay noticias. Hoy mismo los teletipos hablaban de un nuevo ser, un nuevo animal, un nuevo ente, como queréis llamarle, porque África sigue siendo la cuna de lo desconocido. ¿Nos acompañáis?
¿Nos metemos todos en la piel de ese mundo maravilloso? Os esperamos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Fernando, amigo, es un placer. Vamos a ver si conseguimos recrear para toda España la noche africana. Yo sé que es una cuestión de sentimientos, pero también de ciencia, ¿no? Y de investigación. Efectivamente, desde luego, aquí sentimientos nos habéis hecho revivir un poco este espíritu de la noche, y yo creo que con nadie mejor que con vosotros para... Lo que me gustaría es que de aquí algún día pudiera cogeros y os vinieras con nosotros a mitad de la sabana, a mitad de la selva. Ojalá, Fernando. Sería un gran placer que este micrófono amarillo, tenemos vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos una máxima, que es que esté donde nadie llega, y desde luego con vosotros, ya nos metisteis en un barco buscando al Kraken, lo siguiente sería explorar África, que sería maravilloso. Don José Manuel Novoa, que vuelves a tu casa, yo creo que estos sonidos son tantas cosas. Nos has traído algunos que además ponen los pelos de punta, que luego vamos a ir desgranando. África, como decimos, el último rincón del misterio. Yo creo que sí, que es el continente del misterio, de la magia, de la fascinación y del calor, porque con esta fogata aquí en agosto yo ya estoy tan ambientado que ya estoy empezando a tener calor. Y estos sonidos que escuchamos, Fernando, la noche en África suena distinto, quizá estamos más acostumbrados, nos habéis traído sonidos, cosa que agradecemos, y además, de verdad, amigos de Milenio 3, muy abiertos los oídos, como siempre, pero casi más que nunca, porque hoy los sonidos van a estar a flor de piel. La noche suena muy distinta, ¿no? Has sido tú quien ha metido el gusanillo de hacer este experimento. Tú decías que hacían falta unos vasos con unos hielos, unos vasos con buen whisky, como hacéis cuando estéis con los masáis, porque es casi como un intercambio con todos ellos, ¿no? Y entonces, cuando ya todo el mundo está, en cierto momento, metido en el ambiente, tú eres consciente de que, claro, estamos en un estudio y es la Gran Vía, pero cuando estás en África es una hoguera y tu luz es la única en centenares de kilómetros, ¿no? Y suenan las bestias muy cerca. Entonces ocurre algo, que es lo que vamos a intentar hoy que la gente viva, ¿no? Sí, tú cuando estás allí, después de haber pasado un día de los más emocionantes de tu vida, porque cada día en África se vive intensamente, son las 24 horas, incluso en los sueños revives lo que has vivido, y tú llegas allí en mitad de la noche, montas tu campamento, y mientras tanto van a buscar algunos árboles desgajados, generalmente por los elefantes, y con los troncos te hacen una hoguera, y después de cenar, que generalmente hacen magia, o sea, cenas alguna pieza de caza de la zona, y te sientas allí en otro tronco al lado del fuego, y el guía que tienes, el masái que protege el campamento, o el masái, o el kikuyo, o el que corresponda, se sienta contigo, generalmente armado con una de sus lanzas, y empieza a contarte historias de los animales y las criaturas que viven alrededor, y tú mientras tanto estás viendo el horizonte, que generalmente es un cielo con más estrellas de las que te puedas imaginar, y de la noche te llegan sonidos que no sabes muy bien de qué animales son, porque muchos los conoces, otros los desconoces, y son todo tipo de voces que te hablan de lo que te está contando este masái, y te transportan, y a partir de ahí te puedes creer cualquier historia que te cuenten, porque algo de verdad tienen. Historias que están ahí, Fernando, y que hoy vamos a descubrir para todos vosotros. Estamos aquí atizando un poco la hoguera, todo oscuro, todo en penumbra, y vamos a empezar un poco fuerte, porque José Manuel Novoa siempre ha tendido hacia la antropología, a descubrir ese hombre misterioso de por sí, que es el hombre de África, y ha intervenido en los más sobrecogedores ritos que uno puede imaginarse. Les he traído un documento, vamos a empezar a comentarlo, vamos a empezar a vivirlo. Vamos a escuchar un poco, si te parece, José Manuel, y nos vas comentando, nos haces la fotografía de qué estamos viendo, el lugar, quién es este tipo que hace estos cánticos tan agudos y extraños, y por qué estabas tú allí, ¿vale? Vamos allá. Un sonido tremendamente agudo. Es un hombre que... Haznos la fotografía, José Manuel. Es Mariano Esam, que el pobre hombre ya no vive. Era un curandero, un brujo muy reconocido. En este momento está invocando al espíritu de sus ancestros con un pequeño cuerno de antílope en la boca, que es lo que le hace deformarla. Acaba de tomarse 2 huevos crudos y un poco de sangre, y
está invocando a sus ancestros porque va a realizar una exhibición de mágica. Él está en este momento subiendo por un palo de un árbol al que ya le han quitado las ramas, un palo de unos 8 metros de altura, sobre a veces como una culebra, a veces como un chimpancé, y arriba del todo pues va a ejecutar una serie de ejercicios que para los ojos de todos los presentes pues solamente lo puede hacer gracias al influjo de este espíritu que en ese momento le posee, ¿no? Toma los huevos crudos y la sangre porque tiene ebú. Dentro de la magia africana, el ebú, que puede tener otros nombres según los pueblos diferentes, los miles de pueblos diferentes, las miles de etnias diferentes que existen en África, sobre todo en África del Oeste, donde la magia quizás sea más fuerte, todos creen que tienen ebú. Y el ebú es algo que incluso describen como una especie de pólipo que se aloja cerca del páncreas, y que el ebú es lo que les otorga la cualidad de hacer magia. Pero al ebú hay que alimentarlo con sangre humana y con huevos crudos, porque si no el ebú te mataría. Esto, claro, es uno de los azotes que todavía hoy en África existen, que es la brujería. Aquel que tiene ebú pues tiene la obligación de alguna manera de alimentarlo a base de carne humana, a base de sacrificios, a base de envenenamientos. Es realmente sobrecogedor que todavía en África se crean en estas cosas y que todavía se realicen estas prácticas que, claro, a los ojos de los occidentales son absolutamente salvajes, pero que de siempre, desde el principio de los tiempos, pues se han dado en África. Además teníamos una noticia de última hora, bastante impactante también. Una de las preguntas que nos hacéis, por supuesto, líneas abiertas, milenio3 con número @cadenaser.com, porque luego vosotros podéis preguntarles tanto a Fernando como a José Manuel algunas dudas, sugerencias, lo que queráis. Están para contestaros o para aportaros información. Una noticia que tiene que ver con eso que José Manuel Nova ya nos, digamos, destilaba. Sacrificio, sangre humana, nos suena a otra época, a otro tiempo, pero está pasando en el África de hoy. Hay auténticas guerras, batallas de brujería. Había una investigación sobre un hallazgo macabro en el Támesis, Carmen, que nos pone a nivel europeo, para que veamos que no estamos tan lejos, que esto sigue ocurriendo con procedencia africana. ¿Qué ha pasado, Carmen, rápidamente? En septiembre de 2001 se halló flotando en las aguas del río Támesis de Londres el torso mutilado de un niño nigeriano de entre 4 y 6 años. La policía Scotland Yard ha asegurado que se trata de un sacrificio ritual, de una matanza muti, que es parte de un sacrificio humano practicado en África del Sur. La policía ha detenido a 21 personas, 11 mujeres y 10 hombres procedentes de una región del sur de Nigeria. Entre los objetos que se incautaron a los detenidos, además de velas y grandes cuchillos, había un cráneo de animal atravesado por un clavo. Hasta el momento se dice que han asesinado a 11 niños durante estos rituales de magia negra. Incluso la BBC ha emitido varios reportajes sobre el niño de nadie, así es como lo titularon, porque hasta el momento no se ha podido averiguar su identidad. En uno de ellos, Helen Madden contaba cómo tuvo que aguantar las piernas de su bebé cuando el curandero de la tribu, Osangoma, decidió que debía morir para así obtener más dinero y poder. Según Helen, primero le cortó la garganta y posteriormente le mutiló las manos, piernas e incluso los órganos sexuales. Bueno, una noticia brutal. Parece que claro, también están llegando ese tipo de rituales, donde en África siguen siendo, como decía José Manuel, algo desde el principio de los tiempos, absolutamente presente. Tú en algunos relatos, por ejemplo, incluso en Guinea, en la antigua colonia española, hablas de por lo menos personas que son inculpadas de ataques, de antropofagia. En África hoy, año 2003, sigue habiendo sacrificios humanos de este tipo, es decir, entre guerras de brujos. Sí, más que entre guerras de brujos, es cuando en África hay una costumbre, cuando invocas a los espíritus para pedirles algo, cuanto más grande, cuanto más importante sea lo que pides, más grande tiene que ser el pago. Y uno de los pagos habituales, lamentables, pero habituales, son la entrega de una persona, ¿no?
Y bueno, esto es algo que es bastante habitual. Y después, aparte de eso, o sea, no siempre el sacrificio humano está ligado a la antropofagia o a la ingestión de carne humana. Claro, a la antropofagia sí, porque antes hay que matar a la víctima, pero quiero decir que no todos los que hacen sacrificios humanos después ingieren la carne de la víctima, ¿no? En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, es algo conocido que hasta el propio presidente ha sido acusado en muchas ocasiones de cometer actos antropofágicos. Yo incluso describí hace relativamente pocos, 5 años, me parece que fue, en El Mundo, como Obiang se comió a Pedro Motú, un líder opositor, ¿no? Se lo comió porque creía que tenía una medicina muy potente, y al no encontrarla, no encontrar un objeto, un talismán, un bastón de poder, un amuleto, pues decidieron que la medicina la tenía dentro, y entonces para asimilar esta medicina, pues lo mataron y se lo comieron. Vamos a escuchar otro documento interesante, un documento que tiene que ver con hombres y con animales, o con una fusión extraña. Vamos a escuchar historias que, sobre todo cuando ellos las han escuchado y las han transmitido y las han grabado, imaginemos el lugar, el entorno, la noche, pues tienen que impactar lo suyo. Se habla en algunos lugares de hombres leopardo, hombres que son capaces de devorar a otros, de atacar. Vamos a escuchar un momento este documento, porque bueno, sería esto, concretamente, Fernando, esto sería un leopardo en ataque o un leopardo absolutamente enfurecido, ¿no? Escuchamos. Los sonidos bastante dramáticos, parece, claro, un felino que está defendiéndose de algo. Probablemente sea un leopardo, y en actitud de defensa más que de ataque, porque los leopardos, y es una parte es una de las historias que más se cuentan en la noche africana. Es uno de los animales más respetados y más temidos, ¿no? Y de los que más bajas causan a los humanos en África. El león es más fuerte, el búfalo es temible, pero el leopardo precisamente lo que tiene es que es una sombra que no la escuchas. En los periodos de hambruna, que es cuando surgen más historias de devoradores de hombres, que generalmente te cuentan de leones, pero muchos de los casos que escuchas, y escuchas a la gente de los poblados, hablan más que de leones, de leopardos, porque son animales que, según dicen ellos, entran por la noche tan silenciosamente que no lo oyen ni los perros, se meten en las cabañas, en las ambas, y están ventanas sin cristal, ya te puedes imaginar, y se meten sin un sonido, y van buscando a los niños, a los que muerden la garganta para evitar que emitan el primer grito que puedan antes de morir, y se los llevan con el mismo sigilo, y los padres lo encuentran al día siguiente. Lo único que encuentran es alguna mancha de sangre y que su hijo no está en la cuna, ¿no? Y entonces, ¿quiénes serían, o qué etnia, o qué tribu, o qué personajes serían los que denominados como hombres leopardo? Sí, los hombres leopardo, como tantos otros en África, hay hombres leopardo, hombres cocodrilo, hombres leones, son tribus, gentes. En general se les llama como anotos, y son grupos que lo que hacen es aprovechar el temor reverencial que tienen estos animales para la gente local, y ellos aprovechan, se disfrazan de estas criaturas. Y en el caso de los hombres leopardos, que son más bien del Golfo de Guinea, pues utilizan una especie de rastrillos pequeños como de zarpas hechas de metal, y atacaban, esto te estoy hablando ya desde el principio del siglo XVIII, atacaban a todos los viandantes de la selva, a todos los que encontraban en mitad de la selva, y les obligaban a seguir, pues, o a pagar una serie de cánones, o a que respetaran al jefe local. Es decir, les chantajeaban un poco con ese poder. Porque realmente en África lo que sí que te pasa es que, por mucho que luego te cuenten que este hombre se ha disfrazado, hay muchos casos en que la posibilidad de que un hombre se transforme en un animal, ellos lo crean a pies juntillas. Para ellos es cuestión de fe, o sea, existe y ocurre. Para ellos tan claro como para nosotros el autobús de línea. Y a mí aquí eso me hace gracia, pero cuando estás allí y te lo cuentan por la noche, y te lo cuentan, y encima has leído textos de gente muy, muy respetable, de gente occidental, de periodistas, incluso de políticos, que han pasado por allí y han sabido de casos impresionantes. Te contaba alguna de las anécdotas más espeluznantes que yo he oído por allí. Por ejemplo, el caso, yo estando en el Reino de los Espinos, en el norte, en la zona de Saba, en el norte de Kenia, oí y leí la historia que escribía muy bien Peter Mattis, y la escribe el propio interesado en sus memorias,
de Bror Blixen, que es el marido de Karen Blixen, esta señora que escribió Memorias de África, la escritora, y su marido se hizo cazador profesional y de vez en cuando se escapaba a las zonas más remotas, más austeras, más perdidas de África para descansar, y allí descubrió, un día paseando en una zona muy seca, que había un hombre esquelético que le pedía ayuda. Él iba con sus dos nativos, Simba y Juma, que eran los dos copeteros que llevaba, y ellos le aconsejaron que no fuera a ese poblado. Pero este hombre, que era bastante aventurero, se acercó allí y vio que lo que le pasaba es que la gente local lo que quería es que les librara de una hiena que venía todas las noches y devoraba una o dos cabras. Que una era hiena. Una hiena que además tiene también muy mala fama. Muy mala fama. De la hiena han escrito... ¿Cómo les llaman? ¿Cómo les llaman las hienas? Que ahora mismo todos tenemos el dibujo de la hiena seguro. ¿Y cómo les llaman? Allí le llaman la cabalgadura del diablo, porque sabes que tienen las caderas muy bajas y parece que efectivamente llevan un peso en la espalda. Ellos dicen que es el diablo, pero además dicen que es... Generalmente las brujas se transforman en hienas, y una de las... Ellas te dicen que si quieres saber realmente si una hiena es una bruja o no, que es bastante común que por la noche africana haya brujas andando en forma de hiena, tienes que cogerla y mirarla bien, porque en la nuca tiene una segunda boca, que es una cosa bastante interesante. Las hienas que además, ahora vamos a escuchar la historia, Fernando, pero las hienas que en plena noche en África suenan así. Este sería la hiena, un animal con muy mala fama dentro y fuera de África, aproximándose a un campamento con nuestra hoguera como estamos ahora. Esta es la hiena. ¿Y qué ocurría con esa hiena? Esta hiena, por cierto... A mí me dan más miedo las hienas que los leones. A mí las hienas por la noche, cuando estás ahí y oyes esto, es música, es maravilloso. Pues son hienas que están acercándose, ¿no?, al campamento donde habitualmente estáis. Siempre se acercan. Grabando. Eres una fuente de alimento, tú tienes desperdicios, siempre hay algo que pillar por Y una mandíbula poderosísima, ¿no?, la más poderosa de África. La más potente, ¿no?, de África. Nosotros hemos visto alguna vez, yo recuerdo en Sudáfrica, a un anciano en un poblado que le había arrancado un brazo una hiena porque estaban atacando un ternero, fue a defenderles y una hiena le quitó el brazo. ¿Y en ese poblado misterioso donde todo el mundo le decía que no fuera este explorador famoso, qué ocurrió, Fernando? Bueno, el cazador Bror Blixen decidió efectivamente que eso era una tontería, las supersticiones locales, y que él con su escopeta mataba una hiena, había matado muchas. Le puso una cabra de cebo y esperó por la noche. Y mientras esperaba ya le avisó su Simba, uno de los copeteros que llevaba, dijo: los blancos no entienden cosas que los negros entienden, que los negros sí pueden ver. Y él no sabía muy bien a qué se refería, y le comentó: y la gente de aquí, del poblado, lo que temen no es a la hiena, sino al dueño, al amo de la hiena. Entonces él le dio muy mala sensación. Él describe que en el fondo él hubiera querido salir de allí, pero el caso es que ya tenía sintió su palabra, sintió terror. Y esa sensación, esa percepción que va más allá de la lógica, ¿no? Y él se quedó, porque había dado la palabra, se quedó, y efectivamente a primera hora de la noche, con la luna, apareció una hiena. Y recortándose con el fuego, según cuenta en sus memorias, le disparó una bala. La hiena salió y se escondió en un matorral, y él salió corriendo para ver si había matado a la hiena. Cuando llegó al matorral, vio que del matorral salía un rastro extraño. En vez de 4 huellas, había 2 huellas y una especie, algo que se arrastraba. Pensó que le había roto una pata, de hecho, y siguió más adelante para ver efectivamente si había matado a la hiena. El pueblo entre medias había salido, estaba medio revolucionado, se habían amontonado, se habían formado una especie de revuelo alrededor del cadáver, y él, entre golpes, intentó ver qué es lo que había. Ellos no querían dejarle ver, y por fin consiguió, entre las piernas de todos los del poblado, ver que había unos pellejos de hiena y un hombre muerto por un disparo. Era el dueño. Era el que ellos llamaban el amo de la hiena. Él tuvo que salir de allí corriendo. Uno de sus copeteros amenazó con el rifle al pueblo. Él estaba en trance, él no podía creer lo que había visto. Atentaba contra toda su lógica, contra todo lo racional que tenía en su mente. Entonces él corrió según cuenta, corrió toda la noche, acompañado de sus 2 locales, temiendo que además les pudieran matar los del poblado, porque había parte que eran amigos del amo de la hiena. Y solamente paró de correr cuando llegó a un rancho que tenía una de sus amantes, y que venía muy trastornado. Él venía prácticamente en un estado de trance, y le sacó del trance, que fue justo, y además una fecha bastante trágica en la historia del este de África, porque al llegar a la casa su amante le dijo que esa noche
Finch Hatton, el que hace Robert Redford el papel en la película Memoria de África, se había matado y había muerto en el fuego de su avioneta en Boston. Un mal presagio aquella noche de la hiena. Y ahora, si esperéis un minutito, vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a escuchar, por ejemplo, un trance. Un trance, alguien, una persona, una mujer. Ahí estaba José Manuel Novoa, que desde luego hablaba con una voz horripilante, terrible. Esos trances en que determinadas personas de determinadas etnias en África dicen conectar con espíritus. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, pero pocas veces he escuchado como vamos a escucharlo esta noche. Estamos aquí, Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Somos Milenio 3, la cadena SER, y estamos en esta noche africana. Seguro que no será la última, porque queremos por lo menos tomar contacto con ese mundo de magia, ese mundo absolutamente fascinante, tan lejano y tan próximo, ¿no? Porque, como digo siempre, lo que hace nuestro hermano el hombre siempre está ahí cerca, más de lo que creemos, con historias fascinantes. Y con la hoguera, que vuelve a sonar, estamos aquí, juntos los cuatro, atizando en mitad de la noche, porque la historia que viene es fuerte. Vamos a escuchar, y hacemos de nuevo lo mismo, si te parece, José Manuel Novoa, un trance. Tú en tu libro, por ejemplo, Iboga, hablas de... Tuviste la fortuna o la desgracia, según cómo se lea, ¿no? De meterse toda la fortuna a nivel periodístico, de poder vivir en una de estas sociedades de las más secretas que hay, y de ser aceptado como hombre blanco, que eso no había ocurrido nunca, ¿no? A nivel personal. No había ocurrido absolutamente... Nunca. Era la primera vez, pero quiero decir que a nivel periodístico, pero a nivel personal, porque fue una de las experiencias más importantes y más bestiales de mi vida. Y vamos a hablar ahora también, además, porque mucha gente lo pregunta, se ha hablado de plantas que tienen ciertos poderes. Nos preguntaba mucha gente por la ayahuasca en la zona de Sudamérica, un montón de cosas, y mucha mitología y mucha mito y mucha verdad. Vamos a descubrir algunas de esas verdades, porque tú tuviste también que iniciarte, y quiero que nos cuentes cómo fue tu proceso de inicio. Antes de eso, vamos a escuchar, si te parece, José Manuel, este documento, que sería, ¿qué, José Manuel? La disputa o el diálogo entre un brujo y alguien en trance que está poseído por un espíritu. No son brujos, son iniciados de la secta, de la sociedad secreta del Bweti. Es una ñima, que es un medium, lo que en África llamaríamos, lo que aquí llamaríamos un medium, es una ñima que está en ese momento siendo interrogada por un mocambo, que es un obispo de la secta del Bweti. Esa es en la que tú te pudiste meter dentro. Efectivamente. Acaba de recibir a Mbayong, que es uno de los espíritus protectores del grupo, y el mocambo le está interrogando, porque normalmente cuando aparece el espíritu pues suele dar remedios medicinales, suele dar pues lo que le hayan pedido, si hay alguien enfermo, pues la manera de curarlo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en este momento. Está cuando llega en Guinea, ¿no? En Guinea Ecuatorial, escondido, porque esto está prohibido. Hay que quiero contarte que, igual que hemos hablado antes, que el propio presidente es un antropófago, pues sin embargo los Bangis, que son los iniciados en Bweti, luchan contra la antropofagia. Se entiende que en esa lucha que tú decías al principio del programa entre brujos y curanderos y gente quizá de otra dimensión, los Bangis son los que luchan justamente contra el Embuo, que es la brujería, y en este momento, como estábamos hablando, lo que hace la ñima, Mamá Violeta, como se llama en mi libro, está recibiendo en Bayón, que es el espíritu guerrero, el espíritu protector de los Bangis, y Filomeno, que en este caso es el mocambo, está interrogando. Ahí surge la voz como deforme y muy aguda, es la mujer en segundo plano, ¿no? Sí, es la mujer, pero absolutamente transformada. La primera vez que yo tuve la ocasión de presenciar una misa Bweti en una noche selvática, como te decía, en una embanja, que son los templos escondidos, me impresionó la transformación que sufría en el rostro. Al mismo tiempo, pues, según el espíritu que aparezca, lo caracterizan, o bien con un sombrero, o bien con un bastón de poder. Y
te decía que es impresionante, ¿no? Transfiguración, el momento en que ocurre esto. Ahí lo estáis escuchando, una especie de diálogo. Ahí está entrando en ese momento, José Manuel, algo que ellos consideran espíritu, que los transforma y que les hace hacer cosas muy diferentes o muy diversas o muy distintas de lo que puede hacer un ser humano normal. ¿Tú has visto ese tipo de prodigios, digámoslo así? Pues en este caso es mamá Violeta la que está recibiendo en Bayón. Te digo que yo no creo en los espíritus, no creo en el espiritismo, pero cuando veo algo que es sorprendente, pues me sorprendo, ¿no? Y esta mujer, pues aparentemente cuando está fuera de estas misas huetí, cuando está fuera de la Mbanya, es una persona tímida, es una persona apocada. Sin embargo, una vez que recibe el espíritu, una vez que es poseída, pues bueno, se convierte en una persona fuerte, en una persona con una personalidad muy acusada, que además puede hacer cosas como saltos, como bailes un poco acrobáticos, y que la primera vez, porque bueno, la historia esta es muy compleja y muy larga como para contarla ahora, pero la primera noche que a mí me llevaron a un lugar donde pude presenciar la primera Mbanya, que no sabía dónde iba, pero bueno, tuve la suerte de poder asistir a la primera Mbanya, cuando yo encontré a esta mujer, en este momento que la estamos escuchando, que tiene a este espíritu llamado Mbayón dentro de ella, ojos en blanco, cara transfigurada, y cuando me llamó, me preguntó, ¿quién soy yo? Y yo le dije, una mujer, y dice, no, yo soy un muerto. Y en ese momento te aseguro, y yo te digo que soy escéptico, porque si no, con todas las cosas que vemos en estos lugares tan remotos, pues nos volveríamos un poco locos, sentí pues una especie de manotazo en el pecho. Realmente no sé por qué lo defino así, pero sentí su fuerza dentro de mí. Le preguntó quién soy yo y dijo, un muerto. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Estamos francamente impactados comentando la voz de esa mujer, un muerto, decía ella, y hay que imaginar a José Manuel Novoa con la grabadora en ese lugar, en una especie de arrabal, a oscuras, tiene que impresionar lo suyo. Como impresionan las historias... Lo peor, perdón un momento que te corte, fue cuando acabó la ceremonia a eso de las 5 de la mañana. Es una ceremonia lunar, hay que terminar antes. En determinado momento, ¿no? Y hay que terminar antes de que salga el sol. Yo me tuve que ir solo, querían que me quedara allí, era muy buena gente, y tenían que me pasase algo. Pero tú sospechabas algo en un principio, ¿no? Según revelas, no te daban muchas ganas de quedarte allí. No, porque todo lo que se había escuchado, sobre todo en la época de la colonia, donde estaban perseguidos, donde incluso yo, lo primero que sé del Huetí es que en el año 58 han ahorcado a 7 banjis porque les habían encontrado en unos sacos que llevaban restos de carne humana y entonces les acusan de haber sacrificado a alguien. Claro, todo lo que se contaba, había una gran confusión entre lo que era el Huetí, lo que era el Embo, que hemos hablado antes, lo que era antropofagia, lo que era brujería, todo se confundía, ¿no? El caso es que, bueno, yo la verdad es que no me quería quedar a dormir allí y me tuve que ir solo hasta donde yo había dejado el coche, un lugar bastante remoto, caminando por la selva, y yo creo que eso fue realmente mi viaje iniciático, hasta que llegué al coche mirando para atrás, solo absolutamente en la selva, después de haber presenciado 5 o 6 horas de Mbanya, que fíjate que yo había ya estado en Haití, había hecho reportajes sobre ceremonias de vudú, y era lo más espectacular que había visto hasta entonces, y la verdad es que entonces tenía 4 ojos, 2 delante y 2 detrás, porque iba absolutamente pues acongojado, ¿no? Hasta que llegué a mi coche.
Son los secretos que guarda la noche africana. E incluso en cuanto al asunto de las bestias, los animales, la criptozoología, ha habido hasta novedades. Escuchamos este documento ahora porque esto sin duda nos va a parecer un dragón, una bestia, algo absolutamente increíble que surge de las aguas africanas. Un sonido que representa muy bien el de tantos grandes animales que, según muchos expertos, todavía quedan por descubrir en ese continente mágico. Queda mucho por descubrir, ¿verdad, Fernando? Queda muchísimo por descubrir. A nivel, una pregunta que seguro, ya Carmen, recogéis vosotros las preguntas, Carmen y Katia, porque estoy seguro que hay muchas que se refieren a célebres animales de la criptozoología. Pero había una noticia de última hora, Fernando, que si me permites, porque es muy breve, que nos ha impactado a todos cuando llegábamos hoy al estudio 1 de la SER. No hay casualidad en este programa. Hacemos un programa que tiene que ver con brujería, criptozoología, África, y se descubre algo misterioso en África. Carmen, rápidamente, ¿qué ha pasado? El fotógrafo norteamericano Carl Amann ha logrado filmar por primera vez un misterioso animal parecido a un gigantesco chimpancé y que es conocido como mono del Bondo por la región de donde procede, en el norte del Congo. Según los aborígenes, la criatura es tan grande y fuerte que no muere con las flechas envenenadas que se usan contra otros grandes primates, y por ello lo han apodado como el comeleones. El comeleón. Lo cierto es que este animal, a diferencia de los chimpancés, no pasa mucho tiempo en los árboles, emite una especie de ulular cuando sale la luna, en su cráneo tiene una cresta semejante a la de los gorilas, tiene la altura de un ser humano alto y camina sobre las patas posteriores. Fernando, animales de gran tamaño. Sabemos que animales pequeños, y tú que eres zoólogo lo sabes mejor que nadie, se descubren cada año no sé cuántos, y animales marinos no digamos. Sí. Pero todavía la gente nos pregunta, y me adelanto una de las preguntas del mail que habéis enviado en milenio3@cadenaser.com. En 5 minutos, preguntas para José Manuel Novoa y Fernando Fernando González Siches. La idea es la siguiente. Si hay un problema siempre con su apellido que varía, y lo variamos nosotros y yo habitualmente. Lo varía hasta yo. Iglesias, ya, su nombre artístico es... Bueno, estamos aquí junto a la hoguera, y estas pequeñas cosas, desde luego, no hacen más que estrechar los lazos. Fernando, animales de gran tamaño todavía en África es posible. Hay uno que estoy seguro, decía, lo han preguntado, el Mokele Membe, es decir, una especie de dinosaurio vivo, no sé si es la zona del centro de África. Sí. ¿Sería posible todavía animales como este? En la zona del Congo, desde luego a mí lo que me habéis impresionado es que me habéis enseñado fotos y realmente parece... Hoy salía, ¿no? Y Carmen, que es una fenómena, hoy salían en las agencias, en CDN Plus y en demás sitios, el mono come hombres. Nos hemos quedado afinados... Como leones. Como leones. El nombre no es muy afortunado, pero vamos, yo por las fotos sí creo que pueda ser un gran primate. No hace mucho se descubrieron los bonobos, que son otro tipo de chimpancé, que también andan a 2 patas, erguidos. Y por supuesto que quedan muchos por descubrir. Hay que tener en cuenta que la zona de la selva del Zaire, del Congo, Centroáfrica, es una selva que, sobre todo en la región donde está Mokele Mbembe, que es uno de tantos que hablan... Si puedes hacerme la ficha, ¿qué sería en 2 palabras? Mokele Mbembe, generalmente lo que se habla de él es, o tradicionalmente se ha hablado y se han hecho expediciones buscando el último dinosaurio vivo existente. Es una especie de iguanodonte grande, según dicen. Lo que pasa es que por las descripciones de algunos de los nativos de la zona, nosotros, si tuviéramos tiempo ya hablaríamos de José Manuel, que ha hecho la última película con pigmeos, pues le ha hecho algunas preguntas sobre el Mokele Mbembe, porque son de la zona y lo tienen muy claro. Ellos dicen que es un animal que existe, ¿no? Lo conocen. Lo conocen. Pero últimamente las últimas investigaciones apuntan a que pueda ser un nuevo tipo de rinoceronte, un rinoceronte extraño que vive en la selva, y tendría mucha lógica porque los rinocerontes asiáticos todos son de selva, y sin embargo los rinocerontes del continente africano, tanto el blanco como el negro, son de sabana, y realmente falta ahí uno. Pero en cualquier caso, lo que sí es interesante es descubrir que cuando te metes allí, te metes en la selva, en 1 kilómetro puedes perderte 1.000.000 de veces. Las distancias no son iguales. No nos hacemos la idea para nada, ¿verdad? Hemos visto la selva de películas. Para nada. Pero no estar ahí dentro. La selva, cuando te metes, yo me imagino que a José Manuel le habrá pasado lo mismo. La primera sensación que tienes cuando te metes por primera vez en la selva, además de que es un laberinto que te atenaza el temor de que te puedes perder en nada, pierdes todo punto de referencia, pero sobre todo es un lugar vacío. Es un lugar que está lleno de voces por arriba, pero no hay vida. Yo me esperaba ver todo lleno de animales. En la selva no hay animales a la vista. Oyen más que tú, ven más que tú, conocen la selva mejor que tú. Te sientes vigilado, por lo tanto. Te sientes, hay miles de sonidos, miles de ojos que deben de verte, pero tú no los ves, y toda la vida parece que está en la bóveda de la selva.
En la región del Mokele-Mbembe, de este supuesto dinosaurio, además es una región pantanosa, con lo cual es en la zona donde hay más malaria, donde hay dengue, es la ruta del ébola, la ruta del SIDA. Es un lugar terrible. Y además desde el aire no se puede ver porque son grandes árboles y toda la zona sumergida, o sea, el animal está por debajo del agua y encima tiene copas de árboles cubriéndolo. Y vamos, yo siempre comento que he estado muchas veces buscando rinocerontes negros en la sabana en época de estiaje, que es unas praderas totalmente amarillas, buscando un animal enorme de color oscuro, y pasan días hasta que ves uno. Y sabes que ahí está. Imagínate en una zona que es mucho más grande que España, totalmente aislada, en un lugar lleno de enfermedades, en un lugar pantanoso y que además está cubierto, que desde el aire no ves nada. Nunca mejor dicho lo de inhóspito. Y una cosa que me gustaría contar a toda la audiencia. Sí, perdona, José Manuel. No, sin embargo, los pigmeos, a los que yo les he enseñado las fotografías, bueno, los dibujos. Los pigmeos son selva. Que tú me hiciste, por supuesto. Los pigmeos con los que han rodado esa película maravillosa de Yengu, ¿no? Yengi, que... el dios del sueño, sí. Que es la primera vez que se hace una película donde 300 pigmeos de Centroáfrica, que todavía se afilan los dientes y conservan el fuego, han hecho de actores. Y espero. Hemos visto un trozo, maravillosa película, por cierto. Sí. ¿Lo habían visto ellos? Ellos te hablaban del Mokele-Mbembe. Yo le enseñaba los dibujos que me ha hecho Fernando, decían Mokele, y alguno de ellos me decían, lo hemos comido. Increíble. O sea, que lo habían cazado, lo habían capturado, ese gran misterio criptozoológico. Y una aventura que a mí me dejó aterrorizado, lo puedo decir, y que estoy seguro que a los cientos de miles de amigos que están ahora sintonizándonos van a sentir algo parecido, porque refleja perfectamente toda la historia de lo que estamos hablando hoy. Tú me contabas, Fernando, que un día ibais en un coche y se cruzó Pitón. Sí, es una historia que refleja un poco lo que está hablando José Manuel. Cuando tú te metes allí y el miedo que sintió él por la noche cuando volvía por la selva, en ese momento todo es posible. O sea, yo desde aquí también soy tan escéptico más que él. Pero el caso es que llegas allí y ves cosas que por lo menos te hacen pensártelo dos veces. Y a nosotros nos pasó que íbamos con un guía que ya había venido, guía y chofer, y había venido muchas veces con nosotros en otros rodajes, que se llama Tarimo, que es una de las mejores personas que nos ha encontrado. Una persona valiente, nos ha metido en mitad de las manadas de elefantes, se ha aproximado para hacer buenos planos a leones hasta el punto de ponernos realmente en aprietos. Incluso con otra pitón en el Parque Nacional Nairobi, nosotros tuvimos un encuentro con ella al lado de un río y necesitábamos que saliera por el otro lado de un matorral donde se escondió, y él se metió por debajo, es decir, no le daba miedo a ningún animal. Pero aquel día tuvo miedo de esa pitón. Y de repente un día, después de comer, íbamos por abriendo una trocha y se cruzó una pitón bastante grande, debía rondar los 5 metros, y entonces decidimos parar, él iba conduciendo, decidimos que parara para hacerle unos planos. Y él de pronto no quiso. Era la primera vez que decía que él no se paraba allí con una que no. Y no hubo forma de convencerle y siguió. Y después en el fuego de campamento, en este fuego en el que estamos ahora, fue cuando él nos dijo, o sea, nosotros le intentamos, Tarimo, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Porque, ¿cómo es posible que tú...? Entonces él, un poco excusándose, le daba realmente vergüenza, le daba miedo de contárnoslo, pero nos decía, vosotros, nos volvía a contar esa famosa frase, vosotros los blancos no entendéis cosas que nosotros los negros sí, que nosotros los negros sí vemos aquí. Y yo tengo que vivir aquí y mis circunstancias no son las vuestras. Y aquí esto es un territorio, nos decían, esto es territorio Makonde, y los Makonde son amigos de las serpientes. Entonces le decía, bueno, pero tenemos esto, ¿qué quiere decir con eso? Pero no tienen por qué ser peligrosos. Decía, a mi cuñado, nosotros tenemos una historia en la familia, que es que a mi cuñado pues se ligó a la mujer de un Makonde que era de Arusa, de los que vivían en Arusa, y sabiendo que podían llevar la vergüenza a esa familia. Y entonces el jefe de ese grupo Makonde debió hacerle algo, porque nosotros, el caso es que, y él se le veía tenso, cortado, decía, pero el caso es que yo fui una vez a buscarle, estábamos comiendo, y fui a los servicios públicos, que había ido a lavarse las manos, y me lo encontré en el suelo, gritando, avisando a la gente, y de la mitad para abajo no les funcionaban las piernas, y cuando lo miramos, vimos que tenía desde la cintura hacia abajo escamas, algo parecido a escamas, y entonces nos miró y nos dijo, la mitad de mi cuñado era humano y la mitad era serpiente. Historias que se cuentan a través de esta hoguera, historias que se cuentan en estos fuegos que los compañeros José Manuel Novoa y Fernando González Siches tantas veces han hecho en diferentes puntos de África, ¿no?
Imaginaros por un momento, espero que sintáis solo una parte de lo que estamos sintiendo aquí, estas historias en mitad de la nada, en mitad de la nada, en mitad de la noche, y con las personas que lo han vivido. Hablábamos del cuñado de una persona, vamos a decirlo así, un poco más occidentalizada por su trabajo con ellos, y que sin embargo no se atrevió a mirar la cara a esa pitón porque recordaba su estigma. Están ya preparadas las preguntas, casi no tenemos tiempo. Quería hacer una pregunta muy breve a José Manuel Novoa, y es que hay un documento, vamos a recuperar un minuto rápidamente del programa, de un programa anterior que causó mucho impacto. Vamos a hacer otro programa sobre el vudú en África sin duda alguna, y sobre más historias. Esta puede ser solo la primera noche africana, sabemos que es imposible, que han quedado 1000 historias, pero escuchad atentamente. Recuperamos un minuto de Milenio 3, nos visitaba José Manuel Revenga, nos decía cosas sobre el vudú, lo que él pudo ver y lo que él pudo vivir. Escuchamos rápidamente. A ti te soplan el polvo zombie. ¿Puedes contarnos qué ocurrió? Exactamente, en lo que comentábamos antes, yo estaba con el señor de las barbas blancas, que quedó conmigo en venir a buscarme una noche, en las montañas haitianas, en montañas donde no circula nadie, ni turismos, ni blanco, ni nadie, no circula gente por allí. Fuimos a Lunfor, al templo de este señor. Una vez en el templo me presenta al brujo, un hombre fuerte, con el torso descubierto, me empieza a comentar las cosas, lo que es su trabajo. Y ya directamente entro y le digo, mire, yo lo que quiero ver es el polvo zombie. Me lo sopló en la cara cuando le pregunté de qué estaba hecho aquello, y yo tardé 2 días en despertarme, que aparecí en una cabaña durmiendo. ¿No sabías nada de lo que había pasado en esos 2 días? Nada. No sé lo que había pasado, tampoco quise averiguar y me marché de aquel pueblo sin más. Y casi mejor no saberlo. Ahí estaba nuestro particular crono, el polvo zombie. Nos lo contaba Revenga en Haití, que estuvo aquí contándonos sus aventuras increíbles. Esto nace en África y también te has encontrado con cosas como de este tipo, ¿no? ¿No te han soplado el polvo zombie a la cara? No, porque si no quizá no estarías vivo, ¿no? Tuvo mucha suerte, porque realmente esto es algo espeluznante, constatable, y además la zombificación es la sentencia máxima de los lacú de Haití. Cuando alguien es malo, como en nuestra sociedad, mata, roba, no hay nadie que pueda hacer nada con él. Lo convierten en zombie. No lo matan, no le condenan a la pena capital, como me decía un ungán que viajaba conmigo por Haití, que hacen los americanos, como todos sabemos, sino que le zombifican. Y esto es espeluznante. Así que Juanjo Revenga tuvo suerte. Y realmente nace en África, bueno, tuvo muchísima suerte. Esto nace en África se llama Monyongo, o Ekong. Es transportado a Haití, a las Antillas, en la época de la esclavitud, estas prácticas. Y bueno, el polvo zombie famoso, que incluso hay un francés, ahora no recuerdo el nombre, que está tratando de analizarlo hace mucho tiempo, aparte de todos los elementos mágicos de dudosa efectividad, el principal agente activo de ese polvo zombie es el tetrodotoxin, que es una sustancia que se encuentra en la espina dorsal, en la espina del pez globo. Hablaremos mucho de ese tema, no va a dar tiempo, es imposible, lo sabemos, que hemos simplemente hecho una pincelada sobre algunos misterios de África. Carmen, rápidamente preguntas, y os pido por favor casi telegráficamente alguna Francisco Recio nos escribe y dice: me gustaría preguntarles a los especialistas qué diferencia hay entre las prácticas de brujería en África y la práctica sincrética en Cuba o Brasil. Bueno, en Cuba es la santería, viene de los Yoruba, que son africanos, y en Brasil pues es la Umbanda, el Macombe, el Candomblé, que también viene de los africanos, especialmente también de los Yoruba, que salen de la costa de los esclavos, lo que hoy es Benín, lo que es Ghana, Togo, que es realmente donde la magia en el West África es más importante. Anselmo 38, ¿cuál es el animal más peligroso de África para el hombre? Pues que queda poco romántico decirlo, pero es el mosquito anófalis, transmisor de la malaria, que es el que más muertos causa en el mundo. Aparte de algunos hombres. Sonia Martín, el momento de mayor peligro, incluso de muerte o miedo, en sus expediciones. Yo creo que con esto podríamos acabar. Cada uno, Fernando, si quieres empiezas, José Manuel. Pues yo, el momento de más peligro no es el momento de más miedo. El más peligro fue un día que estuve a punto de pisar una cobra del Cabo. Y el momento de más miedo probablemente fue un amago de ataque de un elefante, que es algo muy impresionante y que gracias a Dios no llevó a cabo, porque a un elefante le da igual que estés en un coche o no, si quiere hacerte daño te puede destrozar en cualquier caso, ¿no? Pues yo creo que en Papúa Nueva Guinea, una vez que estaba haciendo una ceremonia de casamiento, pero sin embargo estábamos en una área, ¿no? Y el propio guía que venía conmigo me dijo: oye,
no traerás mucho dinero porque esto es peligrosísimo. En ese momento llevaba 5 millones de pesetas porque nosotros el dinero de producción lo tenemos que llevar encima. Y dije, no llevo mucho, pero realmente hasta que acabó la ceremonia y llegamos al coche, pues andamos un poco mal. Gente que no dudaría en hacer cualquier ceremonia de iniciación, pero a la fuerza contigo, ¿no? Pues José Manuel Novoa, Fernando González Sitges, de verdad que ha sido un auténtico placer porque, bueno, creo que hemos transmitido a muchísima gente que quizás nunca, yo el primero, que no conoce esa África profunda, se le hemos acercado un poquito. Y no solo con una visión negativa, sino con una visión de que queda mucho por explorar, mucho por descubrir, y ojalá la cadena SER pueda hacerlo con vosotros porque será siempre un placer y un orgullo, compañeros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un orgullo estar aquí contigo. Que haya más hogueras. Carmen, un abrazo fuerte. Katia, Carlos y sobre todo nuestro compañero y amigo, el mago Javi Rodríguez, un abrazo. Y nos vamos con este sonido que son niños cantando en África. Queda mucho misterio por contar, por recordar y por contarlo, por transmitirlo, que es nuestra misión. Un abrazo.